La casta alrededor del mundo se está preguntando por qué está perdiendo apoyo. Y más allá de eso, también no logran entender por qué ese apoyo perdido se termina traduciendo en el surgimiento tanto de izquierdas como de derechas que son más firmes al momento de defender sus ideales, estén errados o no. Esto lo estamos viendo en Chile. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál puede ser los motivos que justamente están llevando a ciertos individuos quizás que en el pasado se consideraban no presidenciables a tener un auge en la política y justamente contar con cada vez más apoyo de los ciudadanos? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Todos saben muy bien que hay elecciones presidenciales este año en Chile y se ha hablado mucho sobre, bueno, quiénes se van a estar enfrentando, quiénes realmente tienen oportunidad de llegar a una segunda vuelta y qué rumbo va a tomar entonces el país por los próximos años, tomando en cuenta además que por lo menos en las elecciones anteriores se enfrentaron en segunda vuelta lo que en algún momento consideraron una derecha radical, liderada en ese momento por José Antonio Cast, quien es hoy nuevamente candidato a la presidencia de ese país, y bueno, por Gabriel Boric, que no es precisamente la izquierda más moderada. Después de estos años de Boric en la presidencia, y la gente, por supuesto, rechazando de manera mayoritaria lo que ha sido su gestión, en el caso de la izquierda vemos que están buscando candidatos que sean considerados más moderados por el electorado. Por eso hemos visto un surgimiento de Michelle Bachelet, a mi juicio, y esto es algo muy personal, no es una candidata moderada, pero la gente sí percibe eso, que es una persona mucho más moderada de izquierda. A mi juicio están errados en esa percepción. Sin embargo, en la derecha estamos viendo lo contrario, que lejos de quedarse con el establecimiento, la gente está buscando alternativas, y alternativas, hay que decirlo, fuertes, alternativas que, por así decirlo, eh, eh, sacudan, ¿no?, a lo que es el status quo y que de una u otra manera ofrezcan soluciones a los problemas que ni la derecha moderada o cobarde, ni la izquierda moderada o radical logró solucionar en todos estos años. Hay que tomar en cuenta que en Chile ha habido una especie de rechazo por razones lógicas a la derecha radical, porque bueno, muchos lo terminan comparando con lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, ya al haber tratado los otros modelos, hay personas que están abiertas entonces a darle una oportunidad a individuos que no sean moderados, sino que tengan ideales sumamente firmes. Y es aquí en donde justamente entra la candidatura de Johannes Kaiser, que hemos estado cubriendo en este espacio desde su anuncio hasta el día de hoy. En una oportunidad, yo dije que lo peor que puede hacerle alguien a un político o a un medio de comunicación, funciona para ambos, pero acá me quiero enfocar en la clase política, es precisamente ignorarlos. Porque si tú puedes darte el lujo de ignorar a alguien, es porque ese alguien no representa ningún tipo de amenaza para lo que es tu proyecto, tus aspiraciones políticas, para las agendas que tú deseas implementar, etcétera, etcétera. Usted decida a qué me refiero con que sea una amenaza o no. Lo que vimos al inicio de la campaña de Johannes Kaiser, que decide tomar este paso justamente porque de manera espontánea el 1% de los encuestados en aquel momento, en cierta encuestadora, dijo que lo querían a él como presidente. Ya no es un 1% y por lo tanto vemos que quienes en el pasado ignoraron a Kaiser, hoy por hoy lo terminan incluyendo al mismo nivel que, bueno, como incluyen a José Antonio Cast. Estamos viendo que la señora Evelyn Matei, que es la favorita, ¿no?, hasta los momentos, para justamente llegar al Palacio de la Moneda,
ahora sí está buscando alianzas con ambos. Algo que en el pasado este grupo, ¿no? Chile Vamos y bueno, todos ellos, ¿no? Esta gran coalición que tienen algunos partidos de la mal llamada, a mi juicio, derecha. Hoy por hoy vemos una insistencia que no se había visto en el pasado. Y este artículo de la tercera así lo expresa. Matei reitera llamado a Kast y Kaiser para ir a primarias presidenciales y sostiene que insistirá hasta las últimas. La candidata de la UDI y RN planteó que por ahora uno ve a una izquierda que en realidad no le va bien en las encuestas, ¿no? Pero van a tener en algún minuto alguna figura y esa figura se va a posicionar y va a ser competitiva. Por lo que a juicio que de la exalcaldesa, ¿no? Que estaban viendo en pantalla de Providencia, exministra también, si mal no recuerdo, de Educación bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, es importante que se llegue a algún tipo de acuerdo con los otros candidatos de izquierda que ahora no pueden ser ignorados, porque estamos viendo que Matei, quien inició, bueno, con unas cifras mucho más superiores a las que tiene ahora, se ha estancado en un 20%. No logra subir de eso, oscila entre el 18 y 22, pero ese sigue siendo como que su promedio. Vemos a José Antonio Cast, que todavía en algunas encuestadoras tiene doble dígito, pero con una tendencia bastante a la baja. Y vemos a Johannes Kaiser, que ya se encuentra también en doble dígitos con una tendencia al alza. Que incluso si Cast y Kaiser deciden ir juntos en una primera vuelta, estarían entonces con unos números muy similares o incluso superiores a los de la señora Matei, por lo que no es normal, o no es de sorprender, mejor dicho, no es anormal que veamos este tipo de declaraciones. De hecho, un senador, lo conocerán mejor los chilenos que yo, Iván Moreira Barros, acá dice senador región Los Lagos de la UDI, puso el artículo, no ese que les acabo de poner, sino otro artículo de la tercera, en donde se habla de que algunos otros dirigentes ya han cerrado las puertas a cualquier tipo de negociación para una candidatura con la señora Evelyn Matei. Y por supuesto, esta iniciativa, a la cual Johannes Kaiser, desde un inicio, y lo recuerdo claramente, nunca estuvo cerrado y no recibía respuesta de ningún tipo, pero a la que le ha cerrado la puerta hoy por otros motivos, y ya también vamos a leer su respuesta al respecto. Vemos que entonces ahora ellos insisten en que quieren una especie de pacto tanto con Kast como con Kaiser. ¿Y qué dice el senador? Cuando veo reacciones al llamado de unidad de Evelyn Matei a toda la oposición, nos da cuenta que pues Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que se hacen llamar patriotas, pero realmente demuestran lo contrario, facilitando a la izquierda perpetuarse en el Congreso. Y los otros que se oponen buscan negociar poder. ¿Qué responde Johannes Kaiser? Que esto también fue algo que él había dicho. Yo voy a unas primarias con cierto respeto a ciertas cosas, incluyendo a toda la derecha, incluyendo a Matei, incluyendo a José Antonio Cast, pero tiene que haber respeto a ciertos principios y tiene que haber ciertas líneas rojas, ¿no? Que no se pueden cruzar. Y una de las líneas rojas que Johannes Kaiser denunció en su debido momento fue precisamente el votar en favor de la reforma a las pensiones que promovió el gobierno de Gabriel Boric, una reforma que básicamente acaba con que los chilenos puedan tener acceso a su dinero y muy por el contrario mete la mano del Estado en el bolsillo de los contribuyentes. Bueno, Johannes Kaiser respondió de la siguiente manera: ustedes llaman a la unidad, pero la única unidad que demuestran, con sus actos es aquella con la izquierda. Votar por ustedes es votar continuidad de la decadencia. Nuestra gente se cansó de votar por la derecha y recibir políticas de izquierda. No más, y precisamente eso lo hace en base a, o con base a, lo que ya les mencioné del tema del sistema de pensiones. Otra cosa que hemos visto es que este resurgir, como ya les mencioné, de la figura de Johannes Kaiser tiene mucho que ver con la decadencia o con la imagen que viene justamente en declive de José Antonio Cast. Evelyn Matei representa al establecimiento político, como ya dije, ella fue alcaldesa de Providencia, fue ministra del gobierno de Sebastián Piñera, fue incluso ya en una oportunidad enfrentándose a Michelle Bachelet, candidata a la presidencia por parte de la derecha, solamente que perdió. Es decir, es alguien que tiene una trayectoria política amplia, muy, pero muy conocida, y es alguien que ha estado siempre jugando, bueno, con esas reglas de la política tradicional, política que hoy por hoy está siendo rechazada por la mayoría de las personas y si no por la mayoría por un grupo muy importante, creciente en todo el mundo. No es algo exclusivo de Chile,
no es accidente que haya pasado lo que haya sucedido en Argentina con Javier Milei o con Nayib Bukele en El Salvador, con Donald Trump nuevamente en los Estados Unidos, con figuras como Giorgia Meloni en Italia que ya llegaron, o con el ascenso de figuras como Marine Le Pen en Francia, que quizás no han llegado, pero bueno, todo apunta a que eso va a ser, al menos que por supuesto lo saquen del juego político, como evidentemente están tratando. Pero cuando vemos entonces esa relación, Evelyn Matei representando el establishment, vemos que ya por sí tocó ese techo, no sube del 20%, y vemos a un José Antonio Cast en declive y a un Johannes Kaiser en alza. Bueno, hay muchos que dicen que quizás es porque ahí se representa el voto de la derecha más radical, que también oscila en un 20% más o menos. Cuando lo sumas con el de Matei, da alrededor de un 40%, la izquierda tendrá otro 30, otro 40, y bueno, después está el voto de los independientes, que como siempre es el que termina inclinando la balanza de un lado o hacia el otro lado. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto lo comparte, por supuesto, la red del Partido Nacional Libertario en una región en específico. La presencia de Kaiser por encima de Kast sacude el escenario electoral de la derecha. En un programa ya se está hablando de que, o se está especulando con la posibilidad de que José Antonio Cast no llegue ni siquiera a las elecciones de primera vuelta, porque los números parece terminar no dándole, tomando en cuenta esto que ya yo les he mencionado, de las tendencias. Si esto sigue así, evidentemente es muy, pero muy difícil que José Antonio Cast llegue a la primera vuelta, porque implica mantener una candidatura que no tiene ningún tipo eh, eh, de realismo, ¿no? De ganar en primera vuelta, ni siquiera de contar con ningún apoyo importante, por lo que muy posible, bueno, comienza a perder incluso posible financiamiento, lo que va a dificultar mucho más la campaña. Entonces va a ser una especie de bola de nieve, de efecto dominó, no, de bola de nieve que, bueno, va empeorando, empeorando, y en el caso de Kaiser, esa bola de nieve sería al contrario, ¿no? Ya la gente que, bueno, quizás quiere un modelo alternativo a lo que es el establecimiento político y que siguen siendo de derecha, que no quieren, por supuesto, la continuidad del gobierno actual, pero no quieren una Evelyn Matei tampoco, entonces terminan yéndose con el que a su juicio tiene oportunidad real. El programa de stock disponible del canal Vía X, conducido por Freddy Stock, analizó escenarios electorales en 2025. En la sección La Cosa Nostra, que ellos ya han hablado justamente de algunas encuestas que han hecho, conducidos por Alberto Mayol y Darío Quiroga, presentaron una encuesta, la número 24, en que adelantan un giro en la política chilena que pues podría darse en los próximos meses. Y básicamente eso es lo que allí se concluye. Importante eso. Importante ver también, y esto va a ser un video bastante largo que les voy a dejar, pero que yo creo que es fundamental para entender justamente el por qué este auge, ¿no? De algunos sistemas o de algunos políticos que en su debido momento fueron considerados como radicales, como extremistas, ¿no? A Kaiser, bueno, lo han acusado de cualquier cantidad de cuestiones. Lo propio hicieron con José Antonio Cast en su debido momento. Hace 15 años hubiese sido imposible pensar en la candidatura de personajes como estos que he estado mencionando. Y hoy por hoy son una fuerza política sumamente importante. Hace 15 años una Marine Le Pen no tenía ningún tipo de apoyo relevante en Francia. Una Giorgia Meloni no se avisoraba en el escenario político. Un Donald Trump se veía muy lejos e incluso se burlaban de una candidatura a ese estilo. Un Javier Milei en Argentina no pintaba cerca y un Nayib Bukele era impensable. Pero ¿por qué surgen este tipo de cuestiones? Hay mucho, o este tipo de candidatos y de partidos políticos. Puede haber muchos elementos, ¿no? Y yo creo que es el conjunto de esos elementos. Pero hay ciertas cuestiones que la izquierda progresista y la derecha progresista, que también existe, ha decidido normalizar, que para muchos, bueno, comienza a ser un problema porque van más allá del sentido común. Por supuesto, se puede hablar del tema económico. En Argentina tuvo mucho que ver el tema económico para Javier Milei, del tema de la seguridad como lo fue en El Salvador para Nayib Bukele. Pero en otras latitudes, sumado a quizás temas particulares, ¿no? De gran problemática que se viva, ¿no? A nivel doméstico, está, como ya dije, la normalización de cosas que no son normales. Y hay que decirlo, que son más bien cuestiones que toda la vida han sido consideradas abusos, porque evidentemente son abusos. Y acá este video, ¿no? De este joven, Francisco Cancino se llama, habla de lo que a mi juicio puede ser uno de estos elementos. Yo les voy a poner todo el video, lo vamos a estar analizando, obviamente con los cortes respectivos, pero yo voy a tratar de hacer la menor cantidad de cortes
para que podamos escuchar pues la denuncia que él hace y que, repito, a mi juicio este es uno de los tantos elementos que está permitiendo el auge de estos movimientos más firmes, ¿no?, de la derecha. Atención, estamos de nuevo aquí transmitiendo desde la oficina de FNM porque tenemos que alertar de algo gravísimo que afecta a menores de edad y que gente con poder está defendiendo. El ex activista trans Nicolás Rabó nos hizo llegar información acerca de un libro que se vende en librerías chilenas, que está presente en bibliotecas públicas y en repositorios universitarios y que romantiza, justifica y relativiza la violación y el abuso sexual en menores de edad. Y ojo, todo eso además financiado con tus impuestos. Bueno, Recuerda. yo creo que más allá de lo que uno pueda, de la percepción, ¿no? O de lo que uno pueda creer de si ese tipo de prácticas son correctas o no, ya cuando se habla de tus impuestos, en teoría los impuestos deberán ser utilizados para el bien común. El bien común es una figura muy abstracta, ¿no? Porque yo te puedo decir, bueno, es por el bien común, es esto, mientras que hay gente que dice, no, el bien común es totalmente lo opuesto, pero independientemente yo creo que casi hay un consenso de que promover este tipo de cuestiones que está denunciando allí este joven Cancino, ¿no? Eh, la gran mayoría de las personas va a estar de acuerdo que eso no es el bien común ni que es un buen gasto o un buen uso de los recursos de los contribuyentes. Las tesis pedófilas de alumnos de la Universidad de Chile, guiadas y aprobadas por profesores de la misma universidad, lo que contaremos acá es como eso y quizás peor. Se trata del libro Yo soy mi género, testimonios de mujeres transmigrantes de los autores Pedro Reyes García y Fabián Cutiño Cortés, y que en algunos de sus capítulos justifican o relativizan violaciones y abusos sexuales cometidos en contra de menores de edad, tal cual. Por ejemplo, en el capítulo La primera vez, se describe erótica y casi románticamente como si se tratara de una aventura escolar adolescente, lo que es en verdad una violación en contra de una persona de 13 años. Eso hay que decirlo porque nuevamente la izquierda progresista y parte de una derecha también tibia, cobarde, progresista, han querido normalizar este tipo de cuestiones. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los casos más relevantes en esta materia ha sido el de la señora Irene Montero, ¿no? Eh, que, bueno, básicamente dijo que a los niños se les tiene que enseñar cómo el que un adulto te toque en ciertas partes es un abuso si tú no das el consentimiento. No, señoras y señores, es un abuso siempre. Y lo que está denunciando acá este joven, yo creo que es importante que se retome y que se entienda, que se procese, que se digiera y que se divulgue, porque es así. Es la normalización, el querer romantizar ese tipo de prácticas no es normal, no es positivo, no es óptimo. Es la normalización de una aberración. Incluso si se cuenta desde la perspectiva de la víctima. Quienes están, y ya lo va a poner en pantalla parte de lo que es el escrito, ¿no? Quienes están describiendo eso ahí son víctimas. Y te lo quieren pintar como algo guau, qué bello. Fueron víctimas de abusos, y hay que decirlo. Entonces, es gravísimo, ya es grave en sí que te promueva esto, imagínense pagado con el dinero de los impuestos. Yo no voy a repetir las palabras del libro, pero sí les voy a dejar el texto en pantalla por algunos segundos para que puedan ver con sus propios ojos de lo que se trata todo esto. Miren, veamos rápidamente. Este es el capítulo, ¿no?, al cual él hace referencia a la primera vez y de hecho subrayó parte de lo que a su juicio era lo más importante. Tuve un primer intento de sexo a los 13 o 14 años, pero no sabía, bueno, ahí está hablando de otras cosas. Era un indiote con una parte de burro, ¿no? Lo compara con el animal. Me dijo que me bajaran los pantalones y en ese momento, bueno, yo no había tenido relaciones. Imagínense ustedes, esto es como lo está denunciando él, precisamente un acto de violación, y lo quieren romantizar, ¿no? Lo seguí porque me gustaba el hombre, porque me excitaba, a él le gustaba que le tocara en sus partes y bueno, a mí me gustaba agarrarse. Aberrante. En otro capítulo, llamado Siendo una niña, descubrí el deseo sexual por los hombres, se justifica el abuso sexual cometido en contra de una niña de 12 13 años, porque ella lo habría provocado, dice el libro, literalmente. Vamos con el texto. O sea, decir que un menor de edad provoca a un adulto. Esto es precisamente de las múltiples aberraciones que se han hecho, denuncias en múltiples oportunidades, que la izquierda, como ha dicho, cuando se denuncian estas cosas, es conspiración. Es una teoría de la conspiración. Eso no está pasando. Eso no está ocurriendo.
Y si lo denuncias es porque eres un, agregue palabra, fóbico, ¿no? Dependiendo de la fobia que la izquierda dice a la cual tú formas parte. Yo fui una niña muy precoz, la primera situación sexual no lo puedo considerar un abuso porque yo la provoqué. Esto es una víctima de abuso a la que le han dicho usted no fue abusada. Y lo quiero incluso traspolar al tema ya de violaciones adultas, ¿no? Porque la izquierda, supuestamente empática, se la pasa diciendo que a la mujer hay que creerle y bueno, cualquier cantidad de cuestiones. A pesar de que dicen después que los violadores no son sino víctimas de la sociedad también. Entonces ahí va la primera contradicción. Pero bueno, siempre se ha denunciado y siempre se han quejado, y acá les doy la razón, de que hay gente que más bien busca como que culpar a la víctima de, bueno, pero ¿por qué tú mostraste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? La víctima es víctima siempre, siempre, cuando evidentemente se corrobore que sea víctima, ¿no? De que fue algo que la persona no consintió y es víctima siempre. Y en el caso de los menores de edad, incluso si lo provocó, sigue siendo una víctima, porque es una persona que no tiene criterio. Yo siempre he dicho, a los niños no se les permite votar, no se les permite manipular armas, no se les permite manejar, no se les permite ni siquiera escoger cosas tan básicas como qué va a comer o a qué hora se van a ir a dormir, porque precisamente en esa falta de criterio terminan o pueden terminar, son más propensos a tomar decisiones completamente erradas. Porque entonces en este caso no sería así. Y bueno, ahí lo tienen en pantalla, lo dejé un buen rato. Ustedes pueden ponerle pausa al video si quieren justamente leer lo que él ha resaltado, pero evidentemente nos habla de esa aberración, como él ha mencionado. Se erotizan, se romantizan, se justifican y relativizan una violación y múltiples abusos sexuales en contra de menores de edad. ¿Cómo diablos es que este libro vio la luz? ¿Quién le dio el pase a una aberración cultural como esta? Atención porque esto es impactante. Primero, la impresión y edición del libro fue financiada por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, o Tremendo. sea, por una universidad estatal que se sostiene con recursos públicos de todos los chilenos y eso no es invento mío, lo dicen los mismos autores en su agradecimiento. Segundo, este libro además fue comprado y difundido por el gobierno de Chile en 2021. ¿Cómo? A través del Programa de Adquisición de Libros de Autores Nacionales, que es un programa creado a partir del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, ya que es un fondo, recurso, que administra el Ministerio de Cultura y con el cual se financian supuestos proyectos, programas y acciones de fomento del libro. ¿Qué hace específicamente este programa? Compra centenares de libros de autores y editoriales para colocarlos en bibliotecas públicas a lo largo de todo el país. ¿Por qué? Porque son libros que el programa considera merecen ser difundidos y ampliamente compartidos. Y para eso se abre año a año un concurso público en el que esos autores y editoriales pueden participar. Pero, ojo, no todo el que participa gana. Los libros que en definitiva ganan son seleccionados por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en el que se supone hay especialistas y expertos. Bueno, ese consejo decidió en 2021 que el libro Yo soy mi género, testimonios de mujeres transmigrantes, que justifica abusos sexuales y una violación en contra de menores de edad, debía ser comprado por el Estado de Chile y difundido en las bibliotecas públicas del país, como si además no tuviera ya la suficiente publicidad. Y digo esto porque el libro se vende en la librería Antártica, en Falabella, en la librería del GAM, en RIL Editores, su editorial, y se encuentra también en el repositorio de la Universidad de Chile. En fin, ¿en qué estaban pensando sus autores Pedro Reyes y Fabián Cutiño? ¿Qué es lo que está pasando en las facultades de humanidades de universidades estatales como la USACH y la Chile? ¿Qué clase de cultura estuvo promoviendo el ministerio en 2021? Están realmente locos si piensan que libros como estos son cultura. Están realmente locos si piensan que libros como estos deben ser financiados por universidades públicas. Están realmente locos si piensan que libros como estos deben ser promocionados por todo el país y además con dinero público. Esta clase de libros no pueden ser financiados y promocionados como política pública. Por eso esto tiene que saberse. Tienen que difundir esto de forma urgente. Háganle llegar la denuncia a su diputado y sobre todo, a sus candidatos presidenciales que sobre esto no pueden callar. No los dejen callar. Y también instan a los medios, a periodistas, canales de televisión y a todo tipo de plataformas de comunicación para que empiecen a replicar la denuncia. Para eso tenemos todos una herramienta potente.
comparte y etiquétalos a todos. Soy Francisco Cancino, nos vemos. Bueno, yo acá di justamente, sin yo ser chileno, sin vivir en Chile, ni siquiera mi granito de arena, porque yo apenas vi esa información, dije esto hay que difundirlo, ¿no? Pero además lo quiero relacionar con lo que he estado hablando en todo el programa. Hay problemas a lo interno, en el caso de Chile se habla mucho del tema de la inseguridad, y a eso súmale este tipo de cuestiones que la derecha cobarde no denuncia. Entonces, no te denuncian las aberraciones, no te solucionan los problemas, y esto da precisamente unas condiciones favorables para que surjan los que ahora los medios de comunicación, algunas personas dicen, son candidatos radicales. Me van a disculpar, pero si el radicalismo se considera radical porque soluciona problemas y porque no promueve este tipo de enfermedades, de aberraciones, de la normalización de un abuso a un menor de edad, entonces realmente no es que los radicales son radicales, es que los moderados ya perdieron hace rato la brújula del sentido común. Yo dije en una intervención que tuve ya hace unos cuantos meses, ¿no? Que el problema de la izquierda moderna era que ya no se trataba de que promovían políticas económicas erradas o políticas públicas erradas. Era que ya se habían alejado por completo del sentido común y habían comenzado precisamente a promover cosas que no son nada, que no tienen nada de sentido común, que son precisamente mentiras, que son precisamente políticas que atentan en contra de los ciudadanos, pero de manera directa. Y ojo, ya para mí la izquierda lo hace a través de las políticas económicas. Y hemos visto a lo largo de la historia la cantidad de muertos que ha generado el comunismo, hemos visto lo que es el totalitarismo de esa ideología nefasta, pero ahora entonces lo llevaron a lo social, ¿no? Entonces son políticas económicas erradas con políticas sociales aberrantes. Evidentemente eso es caldo de cultivo para que surjan figuras consideradas radicales, porque ya el sentido común se considera radical o se considera firme, y brindar soluciones a los problemas que sufren los ciudadanos también se considera radical o se considera firme. Yo por eso mezclé las dos cuestiones. ¿Qué está pasando a nivel social que está dando auge a estas figuras? Y en lo normal, en lo que son los temas, la economía, la salud, la seguridad, que es lo que pasa también con la derecha, que no se aboca, con la derecha normal, moderada, como la llaman algunos, que tampoco se aboca a solucionar eso. A mí no me sorprende que surjan figuras como Johannes Kaiser, y más bien lo aplaudo. Evidentemente hay un problema que la izquierda creó, que la izquierda, el globalismo y el progresismo crearon, promovieron, siguen difundiendo, que la derecha cobarde no quiere solucionar, y entonces la gente termina yendo o girando, ¿no?, a la derecha, como es el nombre de este programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, le dan clic al canal, clic a suscribirse, y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censuramos a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no anda queriendo normalizar las cuestiones que evidentemente no son normales, no anda queriendo justificar cuestiones que evidentemente son injustificables. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.